¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de la Podcasteca. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de estar en un episodio más. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen, que han compartido y que nos envían sus comentarios. No sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Facebook y en todas las plataformas de podcast que conozcan. Ahí nos pueden seguir. Saludo como siempre a mis queridos amigos, socios, compañeros. Willy, ¿cómo estás? Muy bien, Pachus. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Estoy muy feliz y muy emocionado porque ya estamos en los 1000 seguidores. Para que se den una idea, ya vamos creciendo de poco a poco. Solamente en Facebook. Solamente en Facebook, pero pronto pasarán a Spotify también. Quiero saludar a las 13 personas que nos siguen de Tezontepec de Aldama y también a las personas que nos siguen de Catepec. Espero que estén viviendo muy bien en estos momentos. Chay, ¿cómo estás? Muy feliz porque ya va más de un mes de este podcast y creo que está llegando a buenos lugares. ¿Cómo? Porque revisando tenemos 6 seguidores de Marruecos, 6 de Pakistán, 4 de Argelia y 3 de la India. Un saludo a todo Medio Oriente. A todos amigos de Medio Oriente les tengo un mensaje. Estuve practicando mucho tiempo. Ese mensaje para ustedes estaba pregrabado porque no entra tiempo. Saludamos a nuestros amigos que nos ven en México, en Latinoamérica, en la Unión Americana, en España Y Medio Oriente. y Medio Oriente. Nuevamente un saludo para ustedes. Muchas gracias por Espero seguirnos. que lo hayan entendido, aunque sea esa parte. Es lo único que vamos a hablar en El podcast es un pakistaní. lenguaje universal y todo el mundo lo entiende. Solamente es para que se rían un poco de nuestras caras. Y así como, yo creo que dijo esto, güey. Bueno, pero en árabe. ¿Se imaginan de qué es? Sí. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que estamos seguros que les va a encantar. Es de esos temas que les gusta desmenuzar y que les gusta hablar todo el tiempo. Vamos a hablar de las realidades alternas. Y pues poco a poco se van a ir dando cuenta de qué va esto, pero les aseguro que les va a gustar, así que quédense hasta el final. Willy, platícanos un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de varios hechos, efectos, cosas, sucesos que nos hacen pensar que vivimos en distintas realidades y que en algún momento pueden llegar a juntarse o pueden llegar a tocarse esas realidades. Les voy a leer una frase, seguramente a algunos les sonará y a algunos quizás no tanto, pero es una frase muy conocida. El simple aleteo de una mariposa puede generar un huracán del otro lado del mundo. Teoría del caos. Esto se ocupa como algo que se conoce teoría del caos, pero en realidad es un proverbio chino y de aquí viene el nombre que se ha utilizado para todas las producciones cinematográficas, que es un buen nombre, ¿no? El efecto mariposa, que lo escuchamos muchas veces, lo escuchamos en las películas, en todo lo de ciencia ficción que consumimos. Muchas veces ahí está el efecto mariposa y en esta ocasión les vamos a hablar un poco de eso y cosas más para que se queden hasta el final. Bueno, como les comento, este proverbio chino es el origen del nombre del efecto mariposa y fue descubierto por un matemático y meteorólogo llamado Edward Lorenz. Esta persona descubrió que había grandes cambios climáticos en el planeta y que eran ocasionados por pequeñas perturbaciones en la atmósfera. Quiere decir, pues un pequeño cambio de temperatura a lo mejor en alguna parte de la atmósfera generaba cambios grandes aquí abajo, en la Tierra. Entonces, de ahí surgió lo del efecto mariposa y que un pequeño cambio en alguna parte del mundo puede generar un cambio mucho más grande en otro lado. Bueno, esta teoría ha generado muchísima controversia y ha dado rienda suelta a la imaginación humana, pues desde que se descubrió se ha utilizado para películas, libros y otras cosas de ciencia ficción y la mayoría de las veces se utiliza en películas o en temas como de viajes en el tiempo. Vamos a hablarles durante todo el programa acerca de algunos casos, pero pues para ponerlos a pensar y que sepan más o menos cómo va esto del efecto mariposa. En nuestra vida normalmente tomamos siempre decisiones o hacemos cosas que nos llevan a algo, ¿no? O pasan cosas que nos hacen llegar a algún lugar, estar en un lugar específico y a veces no nos damos cuenta que es algo muy pequeñito que nos puede cambiar la vida. Y este es el caso de algunas de las historias que les tengo, que cambiaron no solamente la vida de las personas, sino que también cambiaron la historia en muchas ocasiones del mundo. En 1954,
Un niño de 12 años aparcó su bicicleta por unos minutos en una tienda para hacer varios encargos, pero cuando volvió se encontró con la gran sorpresa de que se habían robado su bicicleta. Saludos, Ecatepec. Bueno, devuelva la bicicleta. Esto fue armado para ustedes. Eso fue armado para ustedes. Bueno, enojado y con mucha furia, el niño decide ir hasta la estación de policía y le dice a un oficial que le robaron su bicicleta y que cuando agarre al ladrón le va a dar una paliza. Para su suerte, este oficial de policía, no solamente era oficial de policía, era un entrenador de box y le dijo al niño que para poder pegarle, primero tenía que aprender a boxear. Bueno, este niño al que le robaron su bicicleta tiene el nombre de... Yo sé. A ver, Chai. Mohamed Ali. Bueno, su nombre real es Cassius Clay, pero todos lo conocemos como Mohamed Ali, que para muchos es el boxeador más grande de todos los tiempos. Es la pregunta que te hace el maestro para hacerte ver como tonto, ¿no? Sí. Si hubiera dicho Cassius Clay, te hubiera dicho, o mejor conocido como Mohamed Ali. Sí, es el trabajo del maestro. Ahorita, felicidades a todos los maestros, que fue su día hace unos días. Un saludo a todos. Aquí estamos haciéndoles honor a sus grandes dinámicas. Y bueno, aquí el efecto ocurre en que si no le hubiesen robado la bicicleta, no hubiera existido uno de los más grandes boxeadores de toda la historia, como lo fue Mohamed Ali. En la siguiente, esta se las voy a dejar al final porque siento que es la que más, no sé si decir cambió la historia, pero sí es de las que más, a mí me impactaron más. Pero bueno, vamos a hablar unos cuantos años después, a mediados de los 80, un muchacho con sueños frustrados de ser músico, ya ven que ni pasa eso de que a los músicos no se les da. Saludos músicos. Acompañó a un amigo que era actor, lo acompañó a una audición simplemente porque era buen amigo, ¿no? Era un buen compa. Bueno, lo acompañó, era una película de terror y lamentablemente pues su amigo no se quedó en el papel, pero al director de la película le llamó la atención la persona que iba acompañándolo, su compa. O sea, como que era el compa, no sé si era el compa cagado o el Es simpático. como la morra, ¿no? Llegas con una morra y le gusta a tu compa. Ajá, no se cuenta, más o menos así funciona. Era la morra. Bueno, este joven, el director le platicó al joven y le dijo, pues haz la audición, o sea, igual nada más le a la mamada, ¿no? Y haz la audición, y la hizo, y resultó que se quedó en el papel, y ¿alguien más sabe quién fue este muchacho? Es que sí me interesaba un poco de ese efecto desde antes. Ya sabía unas cuantas historias de eso. Chay, ¿puedes decir quién es? Johnny Depp. John Christopher Depp. mejor conocido como Johnny Depp, que también es uno de los actores más, pues por lo menos más famosos. John Gutierritos. Christopher Y Alvin Depp. Depp. Así se llama. Nombre completo, por favor, estúdiale un poquito más para la próxima. No, Si te encargo. Y bueno, este es otro efecto, que imagínate, por ejemplo, Omar me dice, acompáñame a una audición, y de repente le digo que no, igual y me estoy perdiendo de la oportunidad de ser el próximo Johnny Depp, ¿no? La película fue la de Freddy Krueger, ¿no? La de... Ajá, sí, la de Pesadilla en la calle ¿no? del infierno, la primera. De hecho, sale como 20 segundos porque se lo traga. Es el de la cama, ¿no? Ajá, es el que se come Freddy Krueger ahí en la cama. ¿En serio es en audición para alguien que sale 20 segundos? Así de, ¿Sí? no, ¿Sabes qué fue lo no peor? me sirves para ser No, conmigo no. por Freddy Krueger. ¿Sabes qué Tu fue? amigo sí. ¿Sabes qué fue lo peor? Qué miserable ¿Qué debe tal, o sea, ser. ¿qué tan malo tienes que ser, güey, para que no puedas ser succionado por una cama? No, te ves mal, tú. Sí. No El nadie niño más, succionable. ¿no? Y Johnny Depp así como con su guitarrita. Güey, el Johnny Depp se cayó en la silla, se metió en la silla, se le dobló, güey. Ese güey es cagado y se ve que No, se puede succionar ese bastante güey sí bien. es bastante succionable, güey. Es bastante succionable. Mírenlo, hasta dónde llegó después de ser succionado por una cama. Hasta el fondo de la cama. Bueno, el siguiente, esta no es tan conocida, pero también me llamó la atención porque siento que es uno de los que más efecto mariposa puede pasar, porque es un pequeño detalle que hizo que una persona salvara su vida. Durante los atentados terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center de Nueva York, murieron casi 3,000 personas, pero hay una historia muy peculiar. Un hombre quien trabajaba en una de las Torres Gemelas se preparaba para ir a su trabajo, como lo hacía todos los días. Ese día su esposa le regaló unos zapatos nuevos, entonces él se dirigía a su trabajo y una cuadra antes de llegar a las Torres Gemelas, a la torre a la que se dirigía, se tuvo que detener en una farmacia porque los zapatos, al ser nuevos, le lastimaban en la parte de atrás. Entonces se detuvo en la farmacia a comprar un curita, bueno, no sé cómo se llama en inglés,
Currita. Currita. El currita. De currita. Bueno, se detuvo a comprar un currita y justamente cuando estaba en la farmacia comprando lo que necesitaba, fue cuando ocurrió el primer ataque a la torre, que era justamente a la torre a la que él se dirigía. Entonces, o sea, un pequeño detalle como unos zapatos nuevos le salvaron la vida a una persona. Probablemente, ¿no? Igual y no se moría, pero imagínate. Sí, o sea, haber estado ahí en el momento. Sí, o sea, no decía en qué piso trabajaba, pero, o sea, llegar, se salvó de... Vendía afuera. Vendía afuera, ¿no? Vendía raspados. pepitas. Sí, de hecho hay historias, sobre todo del 11 de septiembre, de muchos famosos que ese día tenían que estar ahí y por una u otra razón decidieron ya sea tomar otro vuelo. Estabas comiendo tu jicaleta, güey. Estabas poniéndote tu curita, ¿no? Y antes de entrar me lo voy a poner. Sí, antes de entrar me lo voy a poner. Y compraré una jicaleta. Mira, Sí, como te paras por tus chilaquiles, ¿no? Dices, hoy voy a llegar tarde, me voy a aguantar el regaño. Temprano, ¿qué me van a decir? Le ibas dando el primer bocado y... Y cuando veces, no, creo que sí no me van a decir. No. Creo que sí no me van a Yo creo decir. que no me van a regañar hoy. Pero sí como, bueno, por eso dicen a veces que cuando, bueno, muchas veces vamos tarde, ¿no? En especial a mí me pasa bastante, pero hay veces que vas tarde y sientes que tienes otra cosa que hacer y después, y luego la piensas como de, no, pues mejor no la hago, ¿no? Pero uno nunca sabe si uno de esos como presentimientos que tenemos son los que nos van a salvar de algo que nos pueda ocurrir, ¿no? O al contrario, viceversa, que alguno de esos hechos nos hagan llegar como Johnny Depp a algún lugar donde tendríamos que estar para hacer algo chido, ¿no? A los que viajamos mucho en carretera es muy común que nos suceda esto. Que de repente ya vas y se te olvidan las llaves de tu casa y te regresas rápido y agarras las llaves, agarras carretera y en algún punto ves un carro que se acaba de voltear, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices, ¿quién sabe si... Si hubiera salido antes. Ajá, yo soy el carro que me volteo. Sí, pasa me ha bastante, pasado ¿no? bastante. O sea, pues yo siento que esa es una prueba, más prueba no hay de lo que es el efecto mariposa, ¿no? Que el poder haber estado en un lugar donde ocurrió algo y que no haya pasado por un pequeño detalle, ¿no? Como unas llaves. Y ahí voy a la última historia, esa sí no se la imaginan. Bueno, no creerás lo que pasó. No creerás, es que queremos subirlo a YouTube con clickbait. No creerás lo que sucedió. Quédate al final. No creerás la séptima, por favor. Bueno, esta es la historia de un hombre que fue nombrado como segundo oficial en una muy importante embarcación. Sin embargo, por su actitud, fue despedido poco antes que este zarpara. Su nombre era David Blair y cuando fue despedido, él llevaba su saco y en su saco llevaba sus llaves. Llevaba unas llaves que ocupaba en su trabajo. Llevaba su juego de llaves y se las llevó a casa. El barco zarpó y resulta que tiempo después se supo, ya es que ya participaste mucho, Sí, ya, pero bueno, resulta que estas llaves eran las llaves, compañero, puedes dar... No es el nombre científico del chingado barco, güey, pero yo lo conozco como el Titanic, ¿no? Ah, sí, no, ahora sí era nada más el Titanic, pero no eran las llaves del Titanic, eran las llaves... El Titanic parado. Chips, a ver si sale empujones. No era de sensor. Era más de la mirilla, ¿no? No, eran las llaves del cajón donde se guardaban los binoculares. Y de hecho, años después hubo personas de las sobrevivientes que pertenecían a la tripulación que aseguraron que de haber tenido los binoculares pudieron visualizar antes el cubito de hielo con el que se estrellaron. Güey, qué barco tan pinche, no nada más traían unos binoculares. No, es que a lo mejor ahí dice cajón, ¿no? A lo mejor era como una caja y ahí era donde iban. Y a lo mejor a nadie se le ocurrió decir, pues, oigan, y ya se fue el de las llaves, ¿no? ¿No les dejó copia o algo? O nada más se le mejor romperlo, ¿no? Y veían a Josecito a lo lejos haciendo. No, lo que pasa es que no necesitaban romperlos porque a lo mejor ellos decían, ¿para qué los vamos a ocupar ahorita, no? Pero imagínate qué extraño, por ejemplo, en las otras historias es como de algo chido o algo que evitaste así como acá, ¿no? Pero imagínate en el caso del tipo de las llaves, o sea, cámbialo de lado, ¿qué se sentirá que decir, no mames? Por mi culpa se hundió el hizo Titanic. tanto desmadre, ¿no? No, y además que se salvó, ¿no? Porque si Sí, ya no se sí. subió, no se murió. Ahí hay dos, una se salvó y otra. Bueno, pero el problema, lo que cambia ahí es que si él no lo hubieran despedido, seguramente él hubiera llevado sus llaves, hubiera abierto el Su cajón. único trabajo lo hubiera hecho. Su único trabajo lo hubiera hecho, hubieran sacado los binoculares y los hubieran usado. O sea, te decía lo de no la rompieron porque a lo mejor no los vieron necesarios. No es como que desde que zarparon
Sí, pero pues saquen los binoculares, no rompan la caja para ver si vemos un iceberg. Sí. O sea, simplemente fue como decir, pues ahí están, pero no creo que los ocupemos, ¿no? Y a la mera hora, pues, resultó que sí los iban a ocupar, la historia. pero no se enteraron hasta que ya lo tenían encima. ¿No? Y estas son algunas de las historias de lo que es el efecto mariposa y que ha ocurrido en la vida real, así que ha ocurrido en atentados, en accidentes, en muchos sucesos que cambiaron la historia. Yo conozco otra, o sea, no así como tú que la conozco a ciencia cierta, pero hay otra, bueno, había visto igual este efecto, de, por ejemplo, no recuerdo en qué guerra o en qué acto bélico ocurrió, que era como de Alemania contra Inglaterra. Y en un momento cuando ya se está acabando todo el relajo, un soldado que es inglés encuentra un soldado alemán. Pero pues ya, ahora sí que prácticamente dijeron, pues ya no, vámonos. Y lo iba a matar, y el soldado alemán le empieza a decir que no. Dicen de broma, ¿no? Que causa otra guerra, ¿no? Ajá, algo así. Y dice, no, pues dame chance, ¿no? Pues tengo familia y así. Está bien chaparrito, ¿qué va a hacer? Ajá, haz de cuenta. Ay, mira su bigotito, está bien bonito. Completo. Y sí, o sea, realmente le dijo, pues bueno, o sea, a mí no me afecta nada, nadie se enteró. Y se fue, y resultó que el alemán que dejó vivir, pues resultó ser Hitler, y pues ya todos conocemos el desmadre que hizo después, ¿no? Sí. Y quién sabe si ese soldado llegó a ver así como de, no manches, lo hubiera matado y me ahorraba otros 6 años de guerra, ¿no? Ajá, sí. ¿Y es que sobrevivió? Si es que sobrevivió. Sí, pues sí, y te digo, pero o sea, ¿cómo son? O como dicen, pequeños detalles que algo puede ser tan insignificante a lo mejor para ti o para tu vida, pero que puede tener una repercusión muy grande en el futuro, ¿no? Sí. De hecho, en la serie de Lucifer, también hay una parte, sí, que donde llega uno de sus hermanos de Lucifer y que él es como el ángel de ese, no sé cómo llamarle, lo dicen, pero no recuerdo cómo se llama. Como de los patrones, ¿no? Como de los patrones de la causalidad. Y ya mueve algo y algo pasa en otro lado que por eso, por ejemplo, si mueve esto, le pegó una mosca. Y sí, de hecho, esa parte está muy padre. Los que no hayan visto la serie, es una buena. Véanla, y ahí vamos con nuestra promoción de Netflix. Está en Netflix y es una buena serie. Y sí, justamente pasa esto. O sea, creo que casi es el ángel mariposa, porque, ajá, sí. Porque a eso se dedica, así, esa es su chamba, a hacer que pasen cosas para que lleguen a un punto, ¿no? Y ahora, bueno, les quiero contar como que otro efecto, pero para llegar a él, pues hay que entender un poquito de lo que son las realidades o cómo las explican, ¿no? Un equipo de investigadores de la Universidad de Griffith en Australia y de la Universidad de California en Estados Unidos proponen que los universos paralelos no solo existen, sino que además interactúan entre ellos, influyéndose unos a otros con una sutil fuerza de repulsión, es decir, que en lugar de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se condicionan. Los investigadores creen que su teoría podría ayudar a explicar algunos de los fenómenos extraños de la mecánica cuántica. O sea, nosotros no somos expertos en física ni nada de eso, pero creo que... Pues, ¿Cómo que no, Merecha? Perdón, Tú me dijiste que sabías de física. Falsifiqué mi currículum. Sí. Esto no sirve para Él llegó a la podcasteca nada más porque según era físico matemático. Físico cuántico. Físico cuántico. Pero ingeniería en energía y ahora resulta que no. No, sí, pero bueno, creo que pues es como claro que sí. Y hay muchas cosas que pueden como asegurar o que hacen que la gente asegure que realmente existen como diferentes universos o realidades, no sé cómo lo quieran llamar. Y por ejemplo, dos de las cosas que más suenan, que hacen la realidad más bien que sea posible la existencia de estos mundos alternos, es uno, por ejemplo, son los fantasmas. Mucha gente, hay como dos bandos en este aspecto, ¿no? Unas personas dicen pues que son energía de un cuerpo que falleció y no sé qué, que habitan casas y todo esto. Pero hay gente que realmente asegura que son personas que a lo mejor están en otra realidad o en otro universo, que se cruzan momentáneamente por el nuestro, pero no alcanzan a materializarse como tal para que los veamos y sentimos que es un fantasma o es otra presencia, cuando en realidad a lo mejor no es un muerto, sino es una persona en otra realidad. Y igual hay una como teoría que dice que, por ejemplo, cuando tú llegas a cambiar los muebles de tu casa, por ejemplo, tú tienes tu sala acomodada de mucho tiempo como está acomodada y la llegas a cambiar digamos que todo el escenario en tu hogar, a veces puedes pensar o puedes escuchar ruidos, o puedes sentir o como presencias o cosas extrañas, o puede ser que cosas a lo mejor se caigan solas. Y hay una teoría que dice que son gente en un universo paralelo, que donde el paso donde estaba tu sala, haz de cuenta que tenías un hueco para pasar, ahí pasaban, pero como ya cambiaste todo,
afecta de cierto modo al otro universo y hace que llegue a chocar con las cosas y luego son los ruidos que escuchamos o las cosas que se llegan a caer. Este es uno de los ejemplos que dan como para explicar o defender que existen los universos paralelos. Otro serían los déjà vu, que es la sensación de que ya viviste algo pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En general todos hemos tenido déjà vus, pero hay otras cosas, por ejemplo, que son parecidos. Hay lo que se llama déjà vu, que es la sensación de que sabes lo que sucederá más adelante en el tiempo. Digamos que dices, ya, o sea, siento que estamos teniendo esta conversación, pero yo sé lo que vas a decir, por ejemplo, ¿no? Y hay otro que también se llama alter vu, es decir, cuando una persona recuerda su historia de manera diferente y es consciente de que los hechos están desarrollados de otra manera. Tú sientes que las cosas pasaron de una forma, pero en realidad es de otra. O sea, tu realidad o el momento en donde estás ahorita es diferente. Y esto se llama alter vu. Solamente que en internet le dieron otro nombre, que se llama, o es más conocido como el efecto Mandela. No sé, no sé si los que nos escuchan o ven. ¿Con Nelson Mandela? Sí, de hecho sí. ¿Sí? De hecho, por eso surgió esta teoría. Y todos lo recordaban blanco. Pues, El suizo, ¿no? El suizo, ¿no? El suizo Mandela. Pues habla de muchas cosas como así, donde tú recuerdas algo que puede ser diferente, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, bueno, al menos en mi caso sí me ha pasado, como de que tienes una experiencia en particular y realmente a lo mejor fue distinto, ¿no? O sea, las demás personas te llegan a decir, es que no fue así, pero tú te acuerdas de que algo era de una forma, ¿no? O imagina, no sé, una canción que te guste mucho y que te acuerdas o toda tu vida la has cantado de una forma y cuando llega el momento de que realmente la escuches y le pones atención, es diferente. O sea, tú te acordabas y pones palabras, la cantas de una forma y te das cuenta que nunca fue así. No sé si a ustedes les haya pasado algún ejemplo de ustedes que tengas con ese tipo de efecto o algo así. Sí. A mí me ha pasado mucho con los programas que veía o con cosas que hacía de niño. No sé si mañosamente esté hecho de esa manera, pero obviamente como yo era niño, tenía 6, 7 años, mi palabra no puede contradecir a la de mis papás en decir si pasó o no pasó, pero hay cosas en mi historia cuando era niño que yo recuerdo de diferente manera que recuerdan mis papás. Y yo lo recuerdo claramente, no es algo como que me haya imaginado, es un recuerdo que ha sido recurrente en mi vida y de repente pues ellos lo recuerdan de diferente manera. Ajá, tú aseguras que pasó de una forma, pero la demás gente dice que no es así, o sea, recuerdan cosas diferentes. Pero lo que pasa en este fenómeno que es como importante o que se dio a notar, es que esto pasa colectivamente, o sea, no solo es como que tú, porque es tu historia, ¿no? Digámosle, en este caso es tu historia y es como tú viviste y solamente tú puedes decir que las cosas pasaron así, a lo mejor hay gente que estaba contigo y contradice las cosas, pero en el caso del efecto Mandela lo que pasa es que la gente es una cuestión colectiva, que más personas recuerdan un hecho de una forma cuando en realidad es de otra. Y bueno, vamos a definir un poco lo que es el efecto Mandela. Dice, este fenómeno es conocido como el efecto Mandela, un término acuñado recientemente por la usuaria de internet Fiona Broom, y hace referencia a aquello que ocurre en nuestra mente cuando genera recuerdos que jamás han sido reales. Y podría ser definido como el fenómeno que dos o más individuos, normalmente un colectivo bastante numeroso, comparte un recuerdo que no tiene una base real, es decir, que jamás ha ocurrido. Este efecto fue denominado como efecto Mandela porque su descubridora se percató de que tanto ella como un gran grupo de personas recuerdan perfectamente cómo Nelson Mandela, el líder sudafricano y premio Nobel, murió en prisión en 1980. Y la misma autora propone una teoría basada en la física cuántica que se refiere a esta experiencia como una posibilidad dentro de distintas realidades paralelas. La conciencia es capaz de viajar a distintos universos paralelos y las personas que experimentan estos recuerdos podrían no estar en su universo de origen. Lo que medio mencionábamos ya, ¿no? Pues el chiste de esto es que mucha gente recordaba que, por ejemplo, Nelson Mandela murió en la cárcel. Y de hecho recuerdan, por ejemplo, que el funeral, que su esposa de Nelson Mandela estaba llorando, que lo vieron en la televisión. Y es una cantidad muy grande de personas que recuerdan eso. Pero la realidad es que no. O sea, él vivió como, pues, ahora sí que mucho más tiempo Pues todavía estuvo en el Mundial de 2010 de Sudáfrica.
Eso no Sí, no recuerdo, tiene sabía mucho- esa Sí, novela. él murió Ajá. como en el 2013, 2014. Exactamente. O sea, ahí pues están las pruebas de que. Ajá, sí, literalmente de que, o sea, vivió De hasta que sí cierta- estaba vivo. Ajá, Hay de que sí videos estaba de que vivo. estaba vivo. Supongo que ocurre también con personas que ubicaban a Nelson Mandela, pero más antiguas, ¿no? O sea, seguramente alguien que no conocía a Nelson Mandela y se enteró que existía en el 2000, pues no le ocurrió este efecto, ¿no? Seguramente las personas que lo conocían o que tenían una imagen, por ejemplo, no sé, el Che Guevara, no es como si ahorita dijéramos, es que todos recordamos que murió el Che Guevara cuando en realidad está vivo, ¿no? Pero porque nosotros, pues a lo mejor sabemos que existió, pero las personas que a lo mejor lo conocieron hasta después, pues no les cuadraba, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, es solo un grupo de personas, pero es algo colectivo que recuerdan algo y te pueden dar detalles, por ejemplo, de cómo. Les digo, o sea, literalmente cómo era el funeral, cómo lo velaron, su esposa llorando, o sea, como muchos detalles que sí dices, pueden tener razón en cierto punto, ¿no? Y bueno, ella dice que existen realidades paralelas muy similares entre sí, pero que dejan pequeños puntos de error que nos hacen sentir incómodos al descubrirlos. Para otros, el mundo es un software, el efecto Mandela son los glitch que nos dan la pista del sistema en que vivimos y digamos que es como lo de la película de Matrix. Es la Como falla. fallos en la Matrix, exactamente, donde llegas a cambiarte por algo de una realidad a otra y te das cuenta de algo que es diferente, pero al momento de que tú te das cuenta de que no pasó es cuando viene esa, ¿cómo se dirá? Como esa duda, ¿no? Ajá, exactamente, como esa incomodidad de decir, pero, ¿qué pasó, no? Y así como ese, o sea, por este caso de Nelson Mandela fue porque que se llama efecto Mandela y fue que se hizo conocido, pero así han habido muchos, sobre todo en internet, muchos como, no es que no puedo llamarlos casos, sino como Hechos. hechos, exactamente, hechos que han llevado a la gente a decir que el efecto es realmente existente y todo esto. Y por ejemplo, uno de estos casos podría ser el del muñeco que representa al Monopoly. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Gordito con traje, un sombrero grande Nada más. y con bigote, ¿no? El monóculo. Tú lo recuerdas con un monóculo y el No. muñeco nunca lleva un monóculo, nunca ha llevado un monóculo. Y mucha gente lo recuerda así. Yo también lo recuerdo así, Bueno, con el monóculo. Esta pregunta ya nosotros la conocíamos, pero yo en su momento sí recordé el monóculo. O sea, sí, yo sí tenía la idea de que tenía el monóculo. Ajá, exactamente. Y es lo mismo, Ahora yo lo recuerdo gris, ¿sí es gris? es blanco. Es blanco. ¿No es color carne? Es blanco. Blanco y las siluetas negras. Así como Ahorita que fantasma. estoy tratando de acordarme, me acuerdo de los anuncios de televisión y era como gris, o sea, no tenía un color humano. Esto exactamente es el efecto Mandela. Lo mismo pasa. Ve, y eso solamente es con el muñeco de Lo Monopoly. estamos demostrando en el podcast que existe Ajá, el efecto o sea, Mandela. En vivo el efecto Mandela. Yo no sé ¿Cómo si lo se recuerdan llaman ustedes? Y aquí tengo listados. Son varios cortos, pero que son muy comunes donde la gente dice, pues sí. Por ejemplo, el siguiente es la película. Y ustedes, bueno, aquí ellos dos son fans de Star Wars. Yo no, la verdad, yo nunca las he visto bien las películas ni nada. Pero algo que yo tengo que yo no las haya visto, porque hay muchas parodias o muchas representaciones de la épica. Sí, frase yo pienso que es la escena más recordada de De toda la Star historia. Wars. No de Star Wars, yo siento que casi de todo el cine. Puede ser, porque sí es una escena muy icónica donde le dice, bueno, donde Darth Vader le dice a Luke que es su papá, pero muchos recuerdan que la frase de hecho está repetida Hay en que todas las preguntarles partes. así para que se queden pensando, ¿cómo recuerdan la frase? Ajá, sí, pueden pensar tantito así como ¿Cómo recuerdan? Así de, ¿Cómo recuerdan la frase? y yo Yo también la recuerdo así. Pero mucha gente, o sea, yo también la recuerdo, o sea, y en todas las paredes, la mayoría de las parodias que hay, está la frase así, la dicen así, Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad nunca dijo eso, dijo, no, yo soy tu padre, o sea, nunca dijo el nombre de Luke, pero toda la gente recuerda que dice el nombre primero. Esto Y es de algo- hecho, en varias de las parodias sí le agregan el nombre, ¿no? O sea, hasta en los que crean Ajá. las parodias o los homenajes, por ejemplo, en caricaturas, yo recuerdo una de Los Padrinos Mágicos y en muchas de esas como representaciones le agregan el nombre. Y algo curioso es que ni Constantino Romero, que fue el que hizo la voz en España, el doblaje español, ni siquiera se acordaba, también él decía que estaba seguro que era Luke, I am your father, en inglés. Él recordaba que era así cuando la realidad es que ni siquiera fue así. Alguien que, o sea, realmente dobló la película, ¿no? Y este es uno de los casos.
Otros que, de lo mismo de Star Wars, creen que C-3PO es totalmente dorado, cuando no es así. Una de las piernas la tiene plateada. Y en todas las representaciones de C-3PO, en cualquier igual parodia. Es que hubo un tiempo que era plateado, No, ¿no? lo que pasa, bueno, no sé si, o sea, cómo sea y qué tanto haya afectado, por ejemplo, las primeras películas de Star Wars, porque si Tripio cuando lo hacen, bueno, en las nuevas películas sale como lo van armando. Primero, pues era así como un robot con puros cables, después es plateado y después es dorado. En la del episodio 3, ahí sí aparece completamente dorado. O bueno, es lo que yo recuerdo, igual y también hay otros... Sí, yo también podría asegurarte que no tiene una pierna plateada. En Star Wars, no, yo te lo o sea, yo te podría decir en Star Wars 3, en el episodio 3. Ven, esto es exactamente el efecto Mandela. Pero, una persona asegura una cosa y otra persona que dice, yo te aseguro que es completamente dorado. Cuando yo busqué imágenes, y sí, la pierna me parece que es la derecha, es plateada. ¿Y no viste de cuáles? O sea, se ¿Qué veía viejita. No, Se vi veía muchas, o sea, viejita, es que vi muchas imágenes así y todas son con la pierna plateada. Y te digo, este es otro de esos efectos. Otro muy importante es el de espejito, espejito. ¿De dónde es esa frase? Blancanieves. Cuando nunca jamás en la película se dijo eso. Así. Y de hecho, Pero era de un cuento infantil, ¿no? dicen, o sea, aquí ponen que es la película y sí es cierto. Y Sí, de yo me hecho, acuerdo que esa historia me la contaban, pero no en la película, sino era como un Sí, a lo mejor cuento. era como de que te la leía tu mamá. Espejito, ¿quién es Ajá. la más Es la bonita? más Algo así, ¿no? y de hecho hasta hay una película que se llama Mirror Mirror, creo que es de esta Julia Roberts, que está basada en esto que según se dice en la película, cuando en la película jamás dicen eso. Que dura 10 minutos la película. Ajá. No más te explican. Eso nunca lo dijeron. Aquí no. Aquí no. Exactamente. Y algo así, no recuerdo bien cómo era la frase original, pero pues me parece que es solamente espejo, quién es la más bella del reino, pero jamás dice espejito, espejito. Algo que, bueno, yo también recordaba así. Yo en particular sí lo recordaba como de espejito, espejito. Pero si te pones ya a analizarlo, o sea, a la mente te viene Blancanieves, ¿no? Pero si te pones a analizarlo no tendría sentido porque el que le pregunta se supone que es una bruja, ¿no? Al espejo y no tendría por qué hablar así. O sea, no tiene como tanta lógica, ¿no? Pero lo recordamos así. Ese es el punto. A lo mejor no hay tanta lógica, pero el punto es que tú recuerdas las cosas de una forma. Y así te digo que hay muchos casos. ¿Y entonces de dónde es la frase de espejito, espejito? No, nunca existió. ¿No existe? ¿No? Entonces, ¿por qué la decimos así? Pues eso es lo extraño. Este es el efecto Mandela. O sea, no recordamos por qué o cómo. De hecho, ahorita justamente te causa incomodidad, porque ahorita que lo estoy pensando, no recuerdo la historia de la película. Estoy seguro que algo cambia la historia del libro a la película. En el libro, a ver, corríjanme si es así, la bruja manda a un cazador a matar a Blancanieves. Y entonces, él le dice que huya y le trae creo que el corazón de un ciervo. Y le dice que es el corazón de Blancanieves para decirle que ya está muerta. Sí, algo así. ¿En la película pasa lo mismo? No, creo que No, en la película... ¿Qué pasa? Llega con los enanos. No, pero ¿por qué huye de su casa? Porque alguien le advierte, ¿no? Que Tiene la mucho, quieren matar. me creerán que tiene años que no Yo veo también. Blancanieves. Pero bueno, si ustedes tienen tiempo, véanla y asegúrense de eso. Y ahorita que dices eso, hay o sea, esta realmente no estoy seguro porque yo nunca he leído El Quijote. A lo mejor tú que te aventaste varias obras, eso por lo que estudiaste. Sí, hay una frase, me parece que es la de algo así como de si los perros ladran, es porque vamos por buen camino, que le dice Don Quijote a Sancho. Es porque vas pasando, ¿no? Algo así. Algo así. Y dicen que esa frase todo el mundo la relaciona con el Quijote, pero que esa frase no está en el libro. O sea, esa frase realmente no está escrita en ningún libro que se hizo del Quijote, tampoco está en ninguno de los libros. Y toda la gente lo relacionamos con el Quijote, que no saben por qué. ¿No tiene en algunos casos también que ver con que, por ejemplo, sale un libro, un material, ¿no? Y después sale otro que es más popular que el original y ahí es donde vienen algunos de estos detalles. O incluso las 200,000 traducciones que hacen de los mismos libros, ¿no? Puede ser, pero te digo, o sea, esas son como cosas como... Sí, Lo de espejito, espejito es en idioma niño, ¿no? puede ser. Y otra de las más importantes, no sé si han visto un programa, bueno, es un programa de YouTube o no sé si es de televisión, que se llama, ¿cómo? Carpool Karaoke. Que es en inglés. Es como el escorpión de de hecho, de ahí sacó la... de ahí sacó la idea.
es un gordillo que sube a artistas a su camioneta y cantan canciones. Y este efecto de lo que les voy a hablar es una canción de Queen, la de We Are the Champions. Creo que todo el mundo la conoce. ¿Y cómo termina? ¿Cómo Pues recuerdas? el efecto Mandela es que no existe, ¿no? Queen nunca existió. Dice On the World, ¿no? Pues no. ¿No termina así? No termina así. ¿No dice To Me? No. Según yo, On the World. Esto, el efecto más claro es en ese. Búsquenlo si quieren. Está así, ponle Carpool Karaoke. Está con este. Ay, ¿cómo se llama? Clooney, con Josh Clooney, con Julia Roberts, y no me acuerdo quién es el otro que está en el carro, y van cantando esa canción, y la ponen, y al final todos empiezan, oh, the world, y se quedan así, y la canción nunca dijo eso, o sea, la canción nunca ha terminado así, la versión de estudio termina con We Are the Champions, y se acaba, nunca dice of the world, y pueden buscarlo ahorita, podríamos poner la canción en Spotify, Tenemos de tiempo con la hora para que Maldita sea. bueno, de hecho, sí, si lo están viendo y tienen la curiosidad, búsquenla en Spotify, We Are the Champion, y váyanse hasta el final y van a ver que no dice eso. Bueno, si son de los que creen que termina de esa forma, ¿no? Si a lo mejor ustedes Ah, sí, ¿te recuerdas? si lo recuerdan No, bien, no me hagan caso, pero sí. si ustedes... Sáltense a la siguiente anécdota. Y esto es algo, yo creo que esta es la más conocida, o bueno, no conocida, sino la más palpable. ¿Y no hay alguna presentación en vivo donde haga De hecho, eso? o algo hay así? una en vivo, que eso... Hasta Queen le pasó el efecto Mandela. Se le olvidó cómo acababa. Así dije, ¿cómo termina Oh, el Champions of the no. World? No, en la grabación no está Una así. vez, no tiene mucho, estaba como que de repente te pones a buscar en internet, yo ya, bueno, ya sabía más o menos de este efecto. Y hablando con otro amigo, le comenté de la canción, él es muy fan de Queen y de todas esas bandas, y le digo, ¿cómo termina? Y le canta la canción, y le digo, así no termina, me dice, ¿cómo no va a terminar así? Y le pongo la canción de Spotify, y dice, y sí se quedó como de, no mames, ¿qué pedo, no? Y agarro, y se quedó así como pensando, y nos pusimos a hacer otra cosa, y de repente me dice, ya sé de dónde es, le digo, ¿de dónde? Me dice, es que hay una presentación en vivo donde sí lo dice. Pero es No, extraño. es que yo tengo descargada nada más la que es en vivo, entonces... Ajá, pero es extraño como de una presentación en vivo de una sola vez se le quedó en el inconsciente colectivo de todos. Eso es lo extraño. Y esto se le he preguntado a muchas personas, es así, porque siempre he tenido esa duda, ¿no? Si hay gente que realmente recuerda cómo termina. Yo sí le he preguntado a muchas personas, ¿cómo termina? No, of the world, digo, no termina así. Y ese es como uno de los Sí, en la semana les vamos a poner el reportaje de Shai preguntando a todos cómo termina el VR de Diciendo Champions. a los bacachos. A los bacallos. Ya, El subconsciente. ya, la cuarentena ya le está afectando. ¿Cómo terminan los bacachos? No, a los bachilleres, a veces vienes a preguntar cómo termina. Y aparte de eso hay otras. A lo mejor no son tan. Como esta tan fuerte, digámoslo así. Porque, por ejemplo, los Simpson. ¿Cómo se deletrea los Simpson? Bueno, Simpson. S-I-M-P-S-O-N. No, lleva S-I-M-P-S-O-N. Tú dijiste con S. Ujú. Pues nunca ha llevado S. Y como dices tú, es Simpson, no Simpson. Y muchos recuerdan que llevaba la S al final de Simpson. Y Pero nunca- yo siento que ese efecto Mandela nada más aplica en México, porque en Estados Unidos no se usa siempre la S como para plural. O sea, ahí poner de Simpson es plural, y aquí lo relacionamos con los Simpsons. Pero es que es un apellido. Eso sí. Eso es lo extraño. También hay uno, ¿cómo se escribe Looney Tunes? Bueno, al final, Tunes, ¿cómo se escribe? T-O-N-S. Pues no. T-U-N-E-S. Tunes, exactamente así. Y mucha gente lo recuerda como tú. Yo también lo Es recordaba. que así. acabo de ver Space Jam. Para los que no vieron el episodio pasado, También yo está. lo vi y seguí mi propia Yo recomendación. también vimos la película, de hecho la vimos juntos y no me acordaba. Yo también recordaba que se escribía así. Yo me acuerdo que las caricaturas de antes estaba así, tones, así. Tones. Es que en Pero tal vez inglés... por Cartoon, ¿no? Ajá, en inglés Toon es como caricatura. Ajá. Ajá, por Cartoon. Pero nunca se ha escrito, bueno, así no se escribe Looney Tunes y mucha gente lo recordamos así. O sea, estos no son como tan importantes porque puedes decir una cuestión de redacción. Sí, no, lo asocias a lo mejor con otra con otra cosa cosa. similar, ¿no? Pero los otros que, por ejemplo, el de Queen, sí es como más de, oh, ¿qué está pasando, no? O los ya mencionados. Y bueno, esos son los que les traje. Y encontré una explicación. Y. O sea, sí está como. Puede ser lógica a lo que pasa. Es una explicación más psicológica. Que es, durante el sueño, el cerebro humano, tanto el humano como el animal, se desacopla de la información sensorial. Las huellas de la memoria episódica almacenadas inicialmente en el hipocampo se transfieren progresivamente a la corteza como memoria de largo plazo durante el sueño.
Una explicación más concreta sería que el efecto Mandela se ve influenciado no solo por la generación del recuerdo, sino por el intento de recuperar dicho recuerdo. Y es que la memoria humana es en gran parte de naturaleza constructiva. Eso quiere decir que cuando recuperamos un recuerdo solemos rellenar los huecos con conjeturas lógicas o experiencias que pueden o no ser realidad. Y esto es cierto. Tú puedes, tú puedes acordarte a lo mejor de una conversación que tuvimos, pero yo no me acuerdo textualmente de lo que dijimos. Y mi cabeza lo rellena, a lo mejor hablamos lo mismo del efecto Mandela y yo puedo rellenarlo. Bueno, mi cabeza lo rellena con ciertas cosas que en mi cabeza suenan lógicas, pero que realmente nunca pasaron. Y esto puede ser una parte como que puede explicar lo que es el efecto Mandela. Y encontré otra, esta la verdad yo no lo conocía ni el término, que es la criptonesia se llama. Este fenómeno se conoce como el hecho de experimentar como propia una vivencia de otra persona, o creer haber tenido una idea original y genuina, pero en realidad dicha idea ya existía y provenía de un recuerdo que se almacenaba en tu memoria, pero de forma involuntaria. O sea, tú no tienes, o sea, nunca has tenido la decisión, me voy a acordar de eso, o sea, simplemente se almacena ahí. Si el efecto Mandela es tan compartido y lo pueden llegar a sufrir muchas personas a la vez, creando así un recuerdo conjunto, es por el fenómeno de la criptonesia. Criptonesia. Basta con introducir de manera global una información falsa a nuestro cerebro para que éste rellene los huecos de nuestra memoria con dicha información. Lo que les comentaba, solamente que en algún momento a lo mejor llegaste a ver una nota falsa, una nota fake, a lo mejor o algún encabezado, por ejemplo, de Queen, We are the champions of the world, y de ahí se te queda, tu cabeza lo rellena con que realmente pasa así en la canción original, cuando no es así. Esto es como una explicación como más lógica que encontré, y bueno, fue la que me dio sentido más para mí, a lo mejor por lo que estudié, pero fue la que me dio más sentido, pero también está muy relacionado con el hecho de los cambios de universo, ¿no? Mucha gente dice que no, que ellos recuerdan las cosas así y te lo aseguran, así, y me ha pasado con mucha gente que dice que sí. Que efectivamente Sí, efectivamente. Sí, y le pones la de Queen, no, tú le quitaste el of the World, ¿no? Mira, a mí no me vas a mentir. eso está editado. Eso está editado. Es parte de la mafia del poder. Y si a ustedes, por ejemplo, ahorita que escucharon estos casos o cosas así del efecto Mandela, no sé cómo se sientan al respecto de, o sea, como incómodos contigo. Sí, a mí sí me llegó a pasar eso, como que dices, ay, güey, pues es cierto, ¿no? O sea, como que no es así, ¿por qué me acuerdo? Lo peor es que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por ejemplo, a mí la parte del monóculo del monito de Monopoly también no entiendes por qué te lo imaginas de esa forma, ¿no? A lo mejor, bueno, igual tratando de darle el sentido lógico. El estereotipo. Ajá. O sea, tú a la persona la ves en una película y siempre lo ves con su monóculo, ¿no? Así bien elegante y todo. Y lo relacionas, lo asocias. Sí tiene sentido eso como de que rellenas huecos. Ajá, digo, por eso agarré esta, porque encontré muchas, pero por eso agarré esta, porque sí, fue como dices, la que se me hizo más lógica. ¿No hay una caricatura donde sale Monopoly? No sé, la ¿Porque verdad. sale con el monóculo? No me acuerdo. No sé, la verdad. Pero te digo, o sea, por eso agarré esta, porque se me hizo como la más lógica para mí, siento que para los demás es como lógico el hecho de que tu cerebro vaya rellenando esas lagunas que tienes a lo mejor en el recuerdo de algo. Muy interesante. Ahora hay que ponernos a revisar todas esas, a ver en qué estábamos equivocados. Exactamente. A ver si no nos causa un trauma permanente. Y ya no queremos ni hablar, ya estamos así los... Y es que sí pasa, y hace rato que estábamos hablando los tres, antes de empezar el podcast, estábamos como compartiendo información de esto, sí te quedas como con una sensación de, no mames, y si sí o si no. Y creo que con eso puedo dar pie a lo que tú nos vas a hablar, ¿no? Así es. Yo les voy a hablar tal cual de los universos paralelos, de algunas teorías, de algunas experiencias, y de qué es lo que puede suceder según las mismas teorías que se han postulado, porque en realidad no tienen comprobación. Uh-huh. Bien, universos paralelos es el nombre que se le da a una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. Es decir, que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra. El desarrollo de la física cuántica y la búsqueda de una teoría unificada, que es la teoría cuántica de la gravedad, conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas, que han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples universos paralelos conformando un multiverso. Esta teoría de cuerdas básicamente
dice que como una cuerda de una guitarra que vibra, los átomos o los protones bueno, las partículas más pequeñas de los seres humanos no son partículas inertes, sino que están vibrando y que forman parte de una cadena de vibración como una cuerda, y que así como nosotros nos encontramos en un punto de la cuerda, estamos conectados con algún otro punto de la cuerda. Esto quiere decir que hay muchas personas, o sea, nosotros mismos existimos, pero en múltiples universos. Somos la misma persona, pero seguramente nos dedicamos a otra cosa, conocemos a otras personas, e incluso podemos vivir en otro país o en alguna otra parte del mundo. Y nos da una teoría para podernos acercar a lo que es un universo paralelo, el verte en el espejo. De hecho, esto es un experimento social que se ha realizado muchas veces y la mayoría han tenido un resultado efectivo. Este dice que si tú te ves en un espejo por mucho tiempo, se empieza a deformar tu cara y empiezas a ver cosas extrañas. Dicen que es porque realmente la persona que está del otro lado es una persona que está en un universo paralelo. O sea, si tú lo ves, tú te estás viendo en el espejo, pero todo lo que está atrás de ti está al revés. O sea, en realidad no es el mismo lugar en donde estás tú, es un universo paralelo. Y por eso hay tantas películas de terror que te hablan de qué pasa si te switcheas con la persona que está del otro lado del espejo, ¿no? Y entonces dice que así de diferentes son los universos, ¿no? Que a lo mejor puede parecer igual, pero ya el simple hecho de que te encuentres todo al revés cambia absolutamente toda la realidad. Entonces, en teoría nos dice que esos son los universos paralelos. Y bueno, hay muchas historias de universos paralelos. Yo les voy a hablar de algunas que me llamaron mucho la atención. En realidad son muchísimas, así que vamos a tener que hablarlas posteriormente, pero traje unas que me parecieron muy interesantes. Bueno, nos dicen que una manera de poder llegar de un universo a otro es mediante la generación de un hoyo negro, o un agujero negro, que no se genera de manera voluntaria, sino que en algún momento se puede llegar a generar y nosotros podemos pasar a otra dimensión mediante ese agujero negro. Y existen experimentos en todo el mundo que mediante la aceleración de partículas y después de tenerlas, hace que se generen pequeños agujeros negros, y que esto podría hacer que cambiara la realidad de alguna manera. O sea, hay científicos que ya están trabajando en eso, y hay algunas teorías que nos dicen que ya han tenido ciertos cambios en nuestra vida que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de manera consciente, pero que justamente si observamos algunas cosas nos podemos dar cuenta que cambiaron. Pero bueno, esa sería como la manera en la que por error podríamos llegar a un universo paralelo. O sea, que no te toques, sino que por alguna razón caigas en un portal, en un vórtice que haga vacío y que te haga llegar a un universo paralelo. Pero tú no te das cuenta. Tú no te das, bueno, de momento no. Ajá, sí, o sea, me refiero que en el momento, digamos que tú cambias así, de acá para acá, no te das cuenta. No te das cuenta. Porque puede ser algún hecho traumático o alguna acción que haga que se desarrolle ese cambio, por así decirlo. Sí. O sea, nadie de repente entra a la tienda y sale y ya está en otro universo. Generalmente sucede cuando despiertas o sucede después de una caída o algo similar, ¿no? Sí. Lo que le pasa a Alicia en el País de las Alicia, Maravillas. eso, bueno, yo iba a comentar que, por ejemplo, en las películas como de viajes en el tiempo, o cuando alguien viaja en el tiempo, a mí yo siempre he tenido esa duda, o siempre me he preguntado, por ejemplo, imagínense que pudiéramos viajar, por ejemplo, Chai viaja ahorita en el tiempo, ¿no? Viaja y cambia algo, y él regresa y él no se da cuenta que cambió, pero a lo mejor nosotros no recordaríamos, los que no viajamos en el tiempo, cómo era el mundo antes de que él viajara. O sea, sabíamos que viajó en el tiempo, pero a lo mejor nosotros no sabríamos qué fue lo que cambió, ¿no? No sabríamos qué cambió. O sea, para nosotros toda la vida fue así. Como en la película de Back to the Future, ¿no? ¿En qué parte? La segunda, donde me parece que... ¿Sí es la segunda? Sí, sí es la segunda, donde va al futuro, que compra el almanaque, pero le roban el almanaque y este güey que le roba el almanaque, él va al pasado, o sea, mucho, no al pasado donde era, digamos que el protagonista Marty, que era en los 80 me parece, sino él viaja a los 50 para darle a su yo de los 50 el almanaque y a partir de ahí crear una realidad donde se hiciera rico. Pero cuando Marty regresa a los 80, pero del futuro, ya no son los 80 de que él conocía, sino son los 80 que empezaron a partir de los 50, exacto.
donde Biff le da el almanaque. Sí, bueno, Donde se hizo la disrupción del tiempo, ¿no? Sí, eso está complicado. Es que, por ejemplo, digamos que pudiéramos viajar en el tiempo y que nosotros quisiéramos decir, pues queremos ver cómo cambia en tiempo real la historia. Vas, rífate haciendo algo. Y a lo mejor regresas y tú dices, no, pues es que sí cambiaste y nosotros, nada, ni cambiaste nada. Sí, eso siempre ha sido así, ¿no? Y siento que también pasa con lo de los universos, que es lo mismo, que a lo mejor sí cambia, pero para ti siempre ha sido de esa forma y por eso no te das cuenta. Bueno, se supone que aquí sí te das cuenta justamente porque no estamos hablando de un viaje en el tiempo, sino de la entrada a un universo que se está desarrollando en este mismo momento, pero en alguna realidad alterna o en alguna realidad que nosotros no conocemos. Para que se puedan contextualizar, imagínense que un día despiertan, se levantan, se lavan los dientes, se bañan, se cambian, salen o se disponen a salir a la calle, a la escuela, al trabajo, y se encuentran en su cocina a una persona que ustedes nunca han visto en su vida. La sirvienta. ¿Cuál sería su reacción? Y que a lo mejor para ti sería como, ¿qué estás haciendo en mi casa? Pero para ella Es que sea estás como en mi que... casa. O que le diga, hijo, ¿cómo estás? ¿No? Ándale, no manches, eso sí Y estaría. que de repente tú digas, hola mamá. Eso no lo había pensado, güey. Sí, Eso ajá. sí me quería algo como, ¿qué? Ok, Ajá, ahorita que de vengo, repente voy tienes a la una mamá. escuela. ¿A la escuela? Pero si tú terminaste la escuela hace Sí, 5 años. en la escuela. Sales y te encuentras a un amigo que conoces de muchos años y cuando lo tratas de saludar te dice, ¿qué te pasa? Yo no te conozco. ¿Qué mira, perro? ¿Qué mira, perro? ¿Qué pasaría si realmente te dieras cuenta de que estás en un universo que, aunque puede ser muy parecido al tuyo, no es el mismo universo en el que vives? ¿Y de qué manera harías para poderte adaptar a ese nuevo universo? No, yo sí. No, ya No, pero yo siento que no. O sea, no. Bueno, ya en algún punto lo haces, ¿no? Como adaptarte al nuevo, pero yo creo que intentas Buscar buscar la forma de regresar al que O estabas. sea, pero si no sabes qué fue lo que te llevó al otro universo, ¿cómo regresas? No es como que puedas No, agarrar un y camión y, aparte- oiga, ¿me puede llevar a mi universo? Y aparte, o sea, tú le cuentas a alguien y qué ha pasado en. Lo que me contabas de la película, la del efecto mariposa, ¿no? Ajá. Tú le cuentas a alguien eso y ¿qué te va a decir? Estás loco, güey, y puedes terminar hasta en un manicomio. Claro, porque tú dices, sí pasó. Y puedes asegurar y jurar que sí pasó, y todos dicen, es que no, o sea, ¿por qué tú dices que sí pasó cuando nadie sabe Nadie eso? sabe, o sea, nadie puede corroborar lo que estás diciendo. Y platicábamos hace un rato como riéndonos un poco de eso, que si llegáramos a viajar en el tiempo, con saber el año en el que te encuentras, a lo mejor pudieras deducir qué es lo que ha sucedido contigo. Por ejemplo, si yo viajara 20 años al pasado, pues a lo mejor buscaría mi familia de niño, ¿no? Sé dónde vivía yo hace 20 años. O si fueran 40 años, a lo mejor buscaría el lugar donde vivía alguno de mis papás, no sé. Tiene la forma referencias. como de meterte otra vez, ajá, como de reintegrarte al Lo que pasa universo, en ¿no? Volver al Futuro, pero en un universo paralelo no, porque no sabes qué ha pasado con tu vida porque no la has vivido, aunque para las otras personas sí la has vivido, y tampoco sabes lo que está pasando en tu universo original. Como en el caso que decías de la mamá, ¿no? Imagínate, tú puedes saber, o sea, tu mamá a lo mejor sigue siendo tu mamá biológica, pero algo le pasa y termina siendo adoptado por alguien o algo así, y es donde cambia y realmente ahí no te das cuenta, no sabes qué pasó antes, ¿no? Y no saber si realmente cambiaste de universo, solo te volviste loco. Sí, eso es lo peor, ¿no? Ajá, sí, No saber si estás loco o qué está pasando. Exactamente. Porque imagínate, o sea, ¿cuál es la diferencia entre alguien que cambia de universo a alguien que está loco y que cree que cambió de universo? Yo me imagino, y creo que eso también ya lo hablábamos antes, de los que tienen esquizofrenia o son psicóticos y así, su realidad es para ellos, o como, bueno, el término que usaba Omar, la verdad, su verdad o su realidad puede ser diferente a la de nosotros, pero para él está seguro y para él sí realmente las cosas están pasando como él lo dice. Y a lo mejor así tenemos muchos manicomios llenos de gente Que nada más que a cambió lo de mejor no está universo, loca, ¿no? sino puede, no sé. O sea, es que da ponerte miedo, a pensar en Solo esa, despertó en otro o sea, universo. ponerte a pensar en esa posibilidad, pues da Da miedo, miedo. ¿no? Da mucho miedo. Sí. O incluso despertar en el manicomio, ¿no? Y no saber por qué estás ahí. Así Y que a ya lo saben, mejor si ya un día sienten que todo está diferente, ustedes actúen normal, así como si estuvieran adaptados en el universo. Y ya estando en el manicomio así de, oye, ya me curé, ¿no? Ya me curé, Ya me puedes dejar salir. Por favor. Sí, son muchas las variantes.
¿Por qué quise hacer este ejercicio de imaginación previo? Porque a diferencia de los dos anteriores, en donde tenemos pruebas tangentes de hechos que sucedieron, aquí no tenemos nada 100% comprobado, porque a este tipo de fenómenos se les llama pseudociencia, que es un término que introdujo Carl Sagan hace algunos años, y le llama pseudociencia a una ciencia que puede ser comprobable, pero que no pasa por todo el método científico y por lo tanto no se le considera ciencia. ¿Qué entra en pseudociencia? Los aliens, se puede decir entidades, no tal cual fantasmas, sino entidades o energías que se encuentran dentro de la naturaleza, lo paranormal, etc. A esto se le llama pseudociencia. Y tengo algunas historias que pueden ser comprobables porque existen registros de que eso sucedió. Sin embargo, no existe nada más que un registro. O sea, no hay nadie que te pueda decir, sí pasó, yo lo vi, o sí pasó, llegó y lo convirtió con su rayo láser, ¿no? Nadie puede decir eso porque es algo que realmente no existe. Así de complicado es que si tú ves un alien en la calle y tú platicas con él y te platica algo que sucedió en su planeta, aunque sea verdadero, aunque sea real, en realidad no existió, porque no tienes manera de comprobarlo. Es que eso es lo más difícil, ¿no? Yo creo que en estos casos, porque como dices, o sea, cuando tú tienes la posibilidad de comprobar algo, a veces estás chingando a su madre y yo lo puedo demostrar, pues realmente sí, pero es el punto, eso es lo que da como miedo. Es como el hecho de ni siquiera saber si lo que viste pasó y alguien más pudo haberlo visto, aunque sea de lejos, o todo pasó como en tu mente, ¿no? Las personas que realmente ven cosas, qué desesperante debe ser que seas el único que las vea, que para ti sea completamente real y que nada más para ti, que nadie más tenga la posibilidad de verlo. Y hay casos así, por ejemplo, si pueden vean o busquen en internet el caso de la abducción de los Hill. Es algo así como lo que dices, ellos fueron abducidos, bueno, no lo sabemos, pero es la historia, de que ellos fueron abducidos en el bosque y los dos cuentan cosas de cómo conocieron a los aliens, pero, o sea, no les creen ni nada hasta que empiezan a pasar ciertas cosas y los mandan con no me recuerdo si era un psiquiatra, un psicoanalista, algo así, y los mandan y él se da cuenta que realmente los dos por separado tenían historias y daban detalles bastante concretos, digámoslo así, y que nunca, o sea, aunque ellos no estaban juntos al momento de que los interrogara y los interrogaba diferente, no compartían información y se dieron cuenta, o sea, ahí fue donde llegaron a pensar como, si habrá pasado o no. Pero, o sea, realmente ellos no tenían forma de comprobarlo, pero ellos aseguraban y podían describir toda la opción y cuando hablaron con los aliens. A eso me refiero, que podrías comprobarlo, pero no, porque tienes que comprobar algo que no existe. Eso es a lo que me refiero. Podrías monitorear el cerebro de alguien y te podría decir, está diciendo la verdad, pero tú dices, no te puede estar diciendo la verdad. Es más, a lo mejor los extraterrestres. A lo mejor la tecnología cambia y a lo mejor puedes hasta ver exactamente lo que él está viendo, ¿no? Pero sabes que está... Pero serían dos locos, ¿no? No, o sea, que a lo mejor puedas ver su cerebro y ahí aparezca, pero el cerebro humano es tan complicado que a lo mejor tú estarías viendo lo que ve su cerebro, lo que está en su cerebro, lo que él vio realmente, pero como... A lo mejor el mismo cerebro te está engañando, o bueno, no engañando, sino está reproduciendo lo que tú quieres que él vea. Ajá, así bueno, sí, así de complicadas son las historias de universos paralelos, por eso quise hacer énfasis en esto, para que se den cuenta que sí hay manera de comprobarlo porque hay registros, pero en realidad esto nunca existió. ¿Ok? Vamos o no sabemos. Ya quedará al criterio de cada uno de ustedes, pero sí son los casos más famosos que se han documentado en la red y donde pueden encontrar muchísima evidencia de todo esto. Afortunadamente tenemos una máquina maravillosa que se llama computadora, que tiene otra cosa maravillosa que se llama internet, y pues ahí podemos encontrar todo lo que queramos. El primero es, creo que de los más famosos, y es llamado el viajero de Tauret. El viajero de Tauret se trata de lo siguiente. En 1954, un hombre tomaba un vuelo hacia Tokio. Al momento en el que este hombre entregó su pasaporte, resulta que el pasaporte era expedido en un lugar que absolutamente nadie conocía. Este lugar se llamaba Tauret. Esta persona aseguraba que venía de su país de origen, era Tauret. Se subió en un avión a Tauret, bajó en el avión en Tokio y al tratar de salir del aeropuerto,
No lo dejaron porque su pasaporte no coincidía con ningún país conocido. ¿Por qué hago énfasis con esto? Porque el pasaporte era real, tenía todas las características de un pasaporte real, incluso tenía sellos de muchos países que él había visitado, pero el país nadie lo conocía. Cuando le preguntaron a este hombre que en dónde se encontraba Tauret, decía que se encontraba entre Francia y España, y él señalaba físicamente en un mapa dónde se encontraba Tauret. En ese lugar donde él aseguraba que estaba Tauret, se encuentra un lugar llamado el Ducado de Andorra. Ese lugar existe todavía. Cuando le dijeron que en realidad en ese lugar existía el Ducado de Andorra, él dijo que no conocía ese lugar y que nunca había escuchado ese nombre. Mostró... Ninguno de los dos los conozco. Es que nosotros estamos en Está bien, no existe ninguna de las dos. Creo que es momento de cortar. Otra cosa interesante es que él mostró documentos que lo acreditaban como ciudadano de Tauret. Entre ellos, una licencia, un talón de cheques, el pasaporte tenía muchos sellos. Lo único extraño es que nadie conocía este lugar. Traía en su celular su fotografía como en los estos de aquí, güey, sus letreros de... Así de colores. Tauret, pueblo mágico. Pueblo mágico, Tauret. Efectivamente, todo parecía real, pero el lugar tenía no su foto. existía. Búsquenla así. No de colores porque era 1954, pero sí llevaba su foto. Entonces, lo que hizo el gobierno en Japón, lo metieron a un hotel, lo trasladaron a un hotel y pusieron a guardias a resguardarlo, porque mientras que sepas que es una cosa o que está loco o cualquier cosa, no sabes si puede ser peligroso. Entonces lo metieron en un hotel, lo encerraron, por así decirlo, y pusieron guardias a vigilarlo. La sorpresa de todos fue que al siguiente día, al entrar por él para llevarlo a su audiencia, este hombre había desaparecido. Presuntamente volvió a el universo en el que existía o en el que originalmente pertenecía, ya que era imposible salir de ese hotel, a menos que se aventarte un quinto piso, que pues nadie se avienta de ese lugar. Y entonces, pues, seguramente había un hombre muy molesto en Tauret reclamando por el error que habían tenido en Tokio, en el universo donde existía Tauret. Este es uno de los más famosos porque existe el registro de que ese hombre verdaderamente llegó, existen fotos del pasaporte que este hombre portaba, creo que existen algunas fotos borrosas de la persona, pero pues ya no se sabe nada más de él, desapareció y nunca más volvieron a saber de él. Este es el viajero de Tauret. Uno un poquito más actual, que a mí me llamó muchísimo la atención, es la historia de Nicolás, un joven argentino que pues gustaba de buscar relaciones por internet, romances, conocer personas, y conoció a una chica que se llamaba Aldana. Empieza a tener conversaciones con esta chica y deciden quedarse de ver. Ella le marca por teléfono y él se da cuenta que su teléfono tiene más de 16 dígitos, lo cual se le hizo muy extraño, pero decidió pues no hacerlo evidente y dijo, pues bueno, no importa dónde los números, ¿no? Quién sabe qué suceda, a lo mejor es un error. Quedaron de verse en un lugar. Sin embargo, la chica decía que las calles donde ellos se tenían que ver eran calles que se cruzaban. Y el chico aseguraba que las calles en realidad eran paralelas, que en ningún momento se cruzaban. Entonces él pensó que era un error y entre estas dos calles existía un parque. Entonces él dijo, a lo mejor ella lo que quiere decir es que nos veamos en el parque. Llegó el día de la cita, llegó Nicolás y la chica no se encontraba. Entonces esperó un rato, le marcó y le dijo que por qué no había llegado, y ella estaba muy molesta y le dijo, pues yo sí llegué, pero nunca llegaste. ¿Dónde estuviste? Pues justamente donde cruzan las dos calles. Es que esas calles no cruzan, son paralelas. Yo estoy en el parque que está en medio. No, pues no sé dónde está. Empezaron mediante la llamada telefónica a ponerse de acuerdo de dónde se veían y empezaron a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, él le decía, mira, justamente en esta esquina está una señora alimentando unas palomas, ¿tú la ves? Y ella le decía, no, no la veo. Y ella le decía, oye, pues ya dónde estás porque está empezando a llover. Y él decía, pues no, no está lloviendo, ¿no? Y entonces él le comenta, pues lo de los números. Oye, pues ¿por qué tu número tiene tantos números? Y ella le dice,
de hecho yo te lo iba a comentar al principio, que por qué tu número telefónico tiene tan pocos números. Eran Entonces, en ese momento, se dieron cuenta de que no estaban hablando del mismo lugar o de la misma realidad. Lo último que alcanzó a decirle ella, Aldana, es preguntarle cómo se llamaba el presidente de Argentina, a lo que Nicolás le respondió que era Kirchner, y ella le dijo que no lo conocía y que nunca había escuchado a esa persona. En ese momento se corta la comunicación y nunca más pudieron volver a comunicarse. Lo cual habla de una conexión que se dio mediante las redes sociales o mediante el internet, que permitió tal vez que se entrelazaran estos universos en algún momento y llegaron a coincidir, y que por alguna razón se rompió la comunicación. Y estábamos hablando de dos personas que coincidieron en la misma ciudad, en la misma época, pero que nunca pudieron encontrarse porque su universo era diferente. Y que aunque las dos calles existían, no se encontraban en la misma ubicación, tal vez por el aleteo de una mariposa, y en algún momento de la historia cambió el nombre de la ¿Quién calle. nos dice que en el universo de Aldana hay una podcasteca hablando de la historia, pero no de Nicolás, de Aldana? Sí, Pero eso ¿cómo está, eres, tío? eso está bien cañón. Imagínate que a ustedes les pasara. ¿Qué harían si de repente se dan cuenta de todo este Que tipo de encuentras al amor de tu vida, güey. Ah, del Y amor que de... ves que su número es 2, güey. Yo pensaría que no me dieron el número correcto. Tú no le pones 771 o 2. No, 55, y ahí no sirve, güey. Pues es la historia de Nicolás y Aldana, que es una de las que más me gustan. Pero bueno, esta es otra de las más famosas, por lo mismo que les comentaba, porque existen evidencias que pueden ustedes revisar en la red. Se trata de un hombre llamado James Richard Jr., el cual asegura que un día, mientras se encontraba paseando a su perro, tropezó con una zanja y se cayó. Al momento de despertar, había un hombre junto a él, y este hombre se hacía llamar Jonas. Le comentó que él era un viajero interdimensional, que él podía viajar entre los universos, y pues que se lo había encontrado, que lo había ayudado para ver si estaba bien, y pues que tenía que regresar a su universo, pero que no podía comentar nada. La cosa curiosa es que se ponen a platicar como de las cosas que suceden en ambos universos, y Richard era fan de los Beatles. Le comenta del grupo de la banda de Beatles, y entonces Jonas le dice que sí existen. La diferencia y lo extraño es que en el universo de Jonas los Beatles todavía siguen siendo un éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que no murieron. Y platicando sobre lo que sucedía, llegaron a la conclusión de que en el universo de Jonas, John Lennon nunca conoció a Yoko Ono, y por lo tanto hubo un cambio en la realidad, y John Lennon no fue asesinado. Y hasta la época en la que se encontraron, todavía existían los Beatles y eran un éxito. Y como prueba de esto que comenta, Jonas le regala a Richard un cassette con los últimos éxitos de los Beatles. Entonces, este álbum se llama Everyday Chemistry. Richard hace un sitio de internet, y a este sitio de internet le llama TheBeatlesNeverBrokeUp.com, y ahí sube el álbum completo. Si ustedes quieren escucharlo, lo pueden buscar en YouTube, y ahí están las canciones nunca estrenadas de los Beatles, porque se supone que esos Beatles son los Beatles del otro universo. Y que platicábamos hace ratito, seguramente no se volvieron tan zen y tan espirituales, porque se escucha el estilo, es un poco como más rockerón, se llama rockerón. Como más reventón. Como más Guns N' Roses, sí. A lo mejor no tanto, pero sí como entre Guns N' Roses y los Beatles. Ajá, lo que conocemos nosotros como los Beatles, como ahí en medio se encuentran. Durante la semana por ahí les vamos a estar subiendo toda esta información para que la puedan checar. Unos portales para que No nos consta que vayan sean los Beatles. Lo que sí es que hasta el momento nadie ha podido decir, no es cierto, esas grabaciones es de este grupo, o es de acá, o es de acá. Si esto es una mentira que inventó Richard, está bien planeada por lo menos, ¿no? y era compositor, porque seguramente él la compuso. Y sabe hacer voz de John Lennon. Y existen las grabaciones, En entonces realidad se llamaba Gilberto, ¿no? en realidad era John Lennon que volvió
del pasado para cambiar su destino. ¿Y viste cómo sí nos metió a Yoko Ono? Sí, creíamos que era mentira. A ver, pero ustedes no sabrán esto todavía, pero antes de iniciar el programa nos estaba duro y duro. Porque empezamos, no sé por qué surgió Yoko Ono en la plática y mencionábamos que por el meme de Eres arte. El que hace Yoko Ono. Bueno, estábamos burlándonos de Yoko Ono y nos dice así bien discretamente: ¿alguno de ustedes va a hablar de Yoko Ono? Y nosotros pensamos que era broma, pensamos como de, pues no, ¿por qué? Porque yo voy a hablar de Yoko Ono. Y hasta lo volteamos a ver como de, no manches, ¿es en serio? Sí, pues ¿qué? Yo puedo hablar de lo que yo quiera. Y así nos metió a Yoko Ono al final. Y hablamos de Yoko Ono en la podcasteca. Pero bueno, esa es la historia. Si lo gustan, si quieren revisarlo, se llama TheVirusNeverBrokeUp.com. O en YouTube le ponen TheVirusNeverBrokeUp.com o le ponen Los virus nunca, no sé cómo lo van a encontrar. Nunca se separaron. El álbum que nos dijeron en la podcasteca. Así vamos a poner. Vamos a hacer nuestra lista de reproducción. El álbum que nos pusieron en la podcasteca, para que lo busquen. Pero bueno, esa es otra historia, otro enfoque, pero que también nos habla de este cambio de universos. Y bueno, hay una teoría, porque existen obviamente muchas teorías que tratan de explicar toda la situación relacionada con los multiversos o con los universos paralelos. Sin embargo, una de las más aceptadas, y aquí les va eso que nadie quiere oír porque no van a poder dormir, pero lo siento, lo tengo que decir, la teoría que podría explicar muchas situaciones que nos pasan actualmente, incluyendo el efecto Mandela, y esta teoría fue dada por un niño que nació en el 2002. El niño tiene... ¿Sí es del 2002? 18 años. Bueno, cuando hizo esta teoría tenía 13 años. Él construyó un dispositivo que toma partículas de la atmósfera y las convierte en energía eléctrica. Lo cual quiere decir que su invento, si tiene el financiamiento apropiado y el desarrollo que requiere, podríamos estar hablando de la primer máquina de energía autosustentable. ¿Esto qué quiere decir? Que podría producir energía eléctrica sin necesidad de nada conocido. De nada conocido o nada que tenga que ser el combustible para que puedas... No una transformación de energía como la conocemos, sino que de la atmósfera tomar lo necesario para crear energía. ¿Por qué les comento esto? Como un molino, como cualquier máquina de energía, nada más que en lugar de usar elementos que tenemos aquí, los usan de la atmósfera. Utiliza partículas de la atmósfera. ¿Para qué les doy este preámbulo? Porque está considerado un niño genio. Esta máquina verdaderamente existe, no es como que digo, la voy a creer. Evidentemente existe. Por eso es que su teoría tiene validez, pues cierta credibilidad, o por lo menos te pone a pensar. Él dice que el CERN, que es un instituto o una asociación o una organización en Europa que se encarga de hacer pruebas nucleares, al estar haciendo pruebas nucleares, al estar haciendo pruebas de aceleración de partículas, tuvieron un error y destruyeron el universo que nosotros conocíamos. Es decir, todo nuestro universo se reseteó. Y el universo que conocemos hoy en día es un universo creado o al que nos transportamos debido a que nuestro otro universo desapareció. Dicen que no saben si hubo algún efecto traumático dentro de nosotros que haya hecho que olvidemos ese cambio. Simplemente de repente un día despertamos y ya estábamos en este universo. Él da algunas pruebas que nos dicen pueden ser las comprobatorias de que estamos en otro universo. Una, pues es todo lo relacionado con el efecto Mandela. Él dice que efectivamente todo eso que recordamos sí sucedió, pero que al haber un cambio de universo no podemos recordar por qué lo recordamos de esa manera. Existen, por ejemplo, digo un poco más andando en lo que nos comentaba, la caricatura de Shaggy, Sí. que todos la recordamos con la manzanita de Adán grande, pues resulta que no existe, o sea que en realidad el personaje no la tiene. Y dice que todos la recordamos porque en el otro universo sí era de esa manera. Nos dice que el universo en el que vivimos en el día de hoy, el día dura 16 horas. Sin embargo, nuestros relojes están programados para medir 24 horas.
y que esa es la razón por la que cada vez los días se nos hacen más cortos y que por eso sentimos que el tiempo pasa más rápido, porque en realidad ya no estamos viviendo 24 horas, estamos viviendo únicamente 16 horas. Y realmente no tenemos, bueno, o sea, sí hay formas de medirlo, ¿no? Pero, o sea, a lo que siento que se refiere esta parte es que 16, o sea, lo que nosotros conocemos como 24 horas son 16 horas del otro universo, ¿no? Efectivamente. O sea, tendríamos que compararlos como de, a ver, hoy vamos a vivir 24 horas, a ver cómo pasa. Pero pues es muy difícil con el tiempo porque tanto un segundo puede durar mucho, un minuto. ¿Un segundo? Bueno, un segundo no. Digamos, o sea, una hora puede durar mucho o puede durar muy poco. Sí, a lo mejor en el otro universo era 1, 2, 3 y ahora es 1, 2, 3. O sea, algo tan imperceptible que no podemos darnos cuenta, pero que en realidad ha tenido una modificación dentro de nuestros estilos de vida. Hay algo que dices, creo que ya se los había comentado, lo del reloj, que mientras más alto o más abajo esté, el tiempo es relativo. Hay una teoría, no, esa no recuerdo dónde la escuché, pero dice que el tiempo es relativo no solo para las personas, o sea, como nosotros que dices, ay, contigo se me hacen en 5 minutos 2 y así, ¿no? Sino el tiempo es relativo hasta para el mismo tiempo. Dicen que hay un experimento que si tú pones, por ejemplo, un reloj en el techo de tu casa y otro en el piso aquí en la calle y los sincronizas para que marquen la misma hora, me parece que al transcurso de 1 o 2 días de diferencia van a marcar horas diferentes. Y esto se debe que, según es por lo del magnetismo que tiene la Tierra, mientras un cuerpo o lo que sea esté más cerca del centro de la Tierra, el tiempo se puede o alargar o contraer. No está comprobado como tal. Bueno, de hecho, o sea, el experimento como tal, yo no lo he visto, pero, o sea, realmente eso está como documentado en la ciencia, que sí, el tiempo tanto con la velocidad como cuando estás más cerca de un objeto que tiene gran gravedad, se modifica. Es lo que decíamos, por ejemplo, de los agujeros negros, la razón por la que en teoría podrías viajar en el tiempo del universo cuando atraviesas un agujero negro, es que la gravedad es muy, muy, muy fuerte. Entonces, es tan fuerte que el tiempo, es lo mismo que pasa con la velocidad de la luz. No me voy a meter más porque es un relajo, pero el tiempo, digamos que se rompe. O sea, el tiempo se detiene y por eso ahí es donde puedes empezar a imaginarte que, bueno, no imaginarte, podrías viajar a otros universos, podrías viajar a otro tiempo, porque el tiempo como tal se rompe. Eso se consigue con la gravedad. No sé qué tan cierto sea, seguramente habría como cambios, pero muy pequeños, pero sí, o sea, sí, eso sí pasa. O sea, sí hay experimentos que demuestran que cuando estás más cerca de un punto, bueno, de un centro de gravedad que atrae hacia los objetos, sí es diferente el tiempo, o sea, los relojes, por ejemplo, en uno y otro punto. De hecho, hace 1 año o 2 años, no sé si recuerdan, y espero que no sea otro universo y ustedes no lo recuerden y solo lo recuerde yo, cambiaron la unidad de medida de la masa. El kilo. El kilo. Es decir, 1 kilo ya no pesa lo mismo que pesaba hace 2 años. Cambió. Esto fue a nivel mundial, Sí, y tuvieron que adaptar. El kilo a nivel mundial estaba medido con no sé qué cosa en Unidades de medida. No, bueno, unidades de medida, pero había un objeto que era lo que pesaba 1 kilo. O sea, si tú llevabas tu kilo de tortillas, en teoría tendría que pesar lo mismo que el kilo de lo que fuera que tuvieran ahí. Pero comentan que o sea, ese objeto tenía, no sé, 80, 90 años ya, y el desgaste del tiempo hizo que fuera perdiendo peso. Entonces ya no era tan exacto como ahorita lo quisieron hacer. No recuerdo cuál es la nueva medida. El punto es que por pequeños gramos, pero el kilo ya no pesa lo mismo antes que ahorita. Pesa, creo que más ahorita el kilo, ¿no? De lo que era antes. Sí, debe ser. Entonces, pues digo, son como pequeños guiños que nos dicen que, pues a lo mejor en algún momento podríamos estar hablando de, efectivamente, ¿no? De estar viviendo otra realidad. Y que por eso todos estos cambios que son tan imperceptibles para nosotros, pues no le encontramos explicación, pero tenemos esa molestia de decir, yo me acuerdo que era Yo me así. acuerdo que antes pues, era más alto, güey, ¿no? Sí. ¿En qué momento pasó? Efecto güey? Mandela, efecto Mandela. Sí. De hecho, creo que se ve chiquito, pero si lo mides, mide 1.90. Es efecto Sí, Mandela. yo recuerdo que alcanzaba las galletas Sí, de la alacena. yo cambiaba los focos así. Sin problemas. Pues estos fueron los universos paralelos, ¿qué les pareció?
Es que este es de los temas que te ponen como a pensar mucho, ¿no? Y que de repente dices, no, ya mejor no quiero pensar. Sí, exactamente. Y sí, o sea, son temas que todo el mundo hemos escuchado de algún fragmento de lo que hablamos, pero a lo mejor nunca te prestas atención a todas las señales que te van dando de que, oye, algo puede pasar. Y quién sabe si un día realmente descubramos los otros universos, ¿no? Imagínate estaría chido que viajáramos a otro universo donde el Monopoly sí tuviera un monóculo, donde Yo como no estuviera guapo. a lo mejor o no, O estuviera muerta y no existiera. tal vez podría ser, o que Chay estuviera alto, no sé, saber como las cosas que cambian entre universos estaría chido, ¿no? Y bueno, les voy a regalar el bonus track. No lo queríamos meter porque queríamos cuadrarnos en tiempo, pero de todos modos ya nos pasamos como siempre. Entonces, pues de todos modos se los voy a platicar. Ya tal vez en otro episodio podamos ahondar un poquito más en este tema. Y hablando de esto, o sea, vean que sí le echamos ganas a la investigación y todo lo que les traemos. Pues ya saben, ahí compartan, comenten, lo que sea. Pues igual para que esto se siga haciendo de esta forma, ¿no? Y ya saben, por ahí los que ya nos estuvieron comentando, ya los tenemos apuntados. Comenten de qué quieren que hablemos para que pues podamos ir investigando y podamos traer una investigación. Pónganoslo como comentarios en el video para que igual tenga como reacciones, actividad. Coméntenos en el video cuando lo subamos, cuando ustedes lo estén viendo, termina y al final díganos, a ver, queremos que hablen sobre esto. Y así vamos a irles trayendo el contenido que ustedes quieran. Y vean, el bonus todavía les traen un Y bueno, el bonus track es de un usuario de Twitter que se encuentra como @jmdiaz103. Es un usuario argentino. Los otros 102 son de otros universos. Los otros 102 son de otros universos. El cual hace un par de años escribió un tweet que intrigó muchísimo a las personas. No tengo las fechas tal cual, pero lo pueden investigar y tal vez hablemos más a fondo después de este caso. Y escribió un tweet que decía, por favor, toda la gente que me sigue conteste este tweet. Y cambió el nombre de su nombre de usuario. Bueno, no, el nombre de usuario sigue siendo JMDia103. El nombre que aparece en la parte de arriba, como el nickname, y le puso ayuda, ¿dónde estoy? Y un signo de interrogación. Entonces, él empieza a relatar una serie de hechos que suceden en Argentina. Creo que vive en... Ay, no recuerdo. Pues por ahí debe haber algo raro en Argentina, ¿no? O sea, justamente eso es lo que estaba pensando. ¿No será por los polos? Ahora sí que algo así de que está pegado ahora sí que al polo sur. A lo mejor en el polo norte podría pasar algo así, pero como no hay mucha gente realmente que vive en el polo norte, no se saben casos arriba. Pero a nuestros fans de Canadá les pedimos pero justamente lo que estaba pensando, ¿por qué en Argentina? Sí. A lo mejor no será por eso, por los polos. Algo tendrá que ver. Podrá ser. Y bueno, escribe que están sucediendo cosas extrañas. Empieza a compartir que, por ejemplo, pregunta si está lloviendo y todos le dicen, los que viven en la misma ciudad, que no, y él muestra videos donde sí está lloviendo. Relata, es que es como una bitácora que va sucediendo, que le dejaron una mascarilla en la puerta de su casa y que empezó a sonar una alarma afuera donde decía que cuidado, que no salieras de tu casa, que iniciaba el Coronavirus. como un proceso de purificación. Y él pregunta en Twitter que si alguien más escuchó la alarma y todos le dicen que no existe esa alarma. Y él tiene grabaciones incluso de la alarma, como dice, cuidado, no salga de casa, etcétera, etcétera. Entonces, lo curioso de este caso, bueno, se ha quedado de ver, como en el otro caso con algunos otros usuarios, al que le dicen, mira, yo te ayudo, vamos a vernos en tal lugar. Y se quedan de ver en un lugar, en una banca, exactamente en el mismo lugar, y ellos están hablando en el mismo lugar donde le dicen, ya estoy aquí, mira, aquí está la foto, ya estoy aquí, pero ellos nunca se encuentran. No se ven. No se ven. Y este caso en particular llama la atención porque ese es un caso actual. El primer tweet surgió hace 2 años y si ustedes entran a la cuenta está activa y sigue publicando cosas en donde él relata todo lo que va sucediendo en su universo paralelo. Y entonces, pues obviamente ya tiene muchos más seguidores de los que tenía al principio. Él, por ejemplo, ¿cuál era su universo original? ¿En donde él está o por qué él pidió ayuda? Porque empezaron a cambiar ciertas cosas, la actitud de las personas con las que convivía. No recuerdo muy bien si ya no encontró a sus familiares, algo así. O sea, empezó a cambiar su realidad y por eso es que pregunta.
Y entonces es uno de los casos en donde, de ser cierto, obviamente, pues podríamos hablar de que están ligadas los dos universos mediante una red social. Que no sería tan descabellado por lo que las redes, representa el por eso internet. que el 4G y todo eso, o sea, a lo mejor en algunas de esas redes sí es cuando te puedes juntar como con otras, ¿no? Si ustedes tienen curiosidad, @jmedia103 y ahí, ahora sí que sigan el hilo. No, ¿Cómo ven? Chido. Imagínate de poder hablar con gente de otro universo, un Twitter, pero interuniversal. ¿Qué te sería más útil? O bueno, ¿tú qué preferirías? Que pudieras conocer cómo es otro universo paralelo y que te des ideas, por ejemplo, de qué puedes hacer en este, o el tiempo, o conocer a alguien que viajó en el tiempo y que te diga ciertas cosas. Yo creo que conocer a alguien que viajó en el tiempo. Yo también alguien en el tiempo, porque es lo que Porque de decimos. alguna manera te sería útil, ¿no? Y aparte sabes que estás... Pero alguien de otro universo. Pero me refiero que, imagínate, o sea, alguien de otro universo dice, estamos en la misma ciudad, es prácticamente lo mismo, y aquí funcionó algo que no ha funcionado, por ejemplo, aquí en Pachuca. Dices, en mi universo, funcionó... Pachuca es primer mundo, es la capital de México. Algo así, o no sé. Es un pero- país, ¿no? Pero esto surgió a partir de que en este universo, no sé, hicieron el paste de cochinita, baby, algo así. Sí existe, ¿no? Bueno, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero me refiero que a partir de que se hizo eso, a lo mejor se popularizó lo que quieras. Yo siento que eso también sería como útil, ahorita lo estaba pensando. O sea, obviamente siempre has pensado en viajar en el tiempo de estar chingón, ¿no? Pero siento que también podría ser útil el hecho de conocer a alguien de otro universo. Podría Sí, ser. sí estaría bien. Pues como siempre, la última opinión siempre la tienen ustedes. Esperemos Coméntenos que los qué les hayamos parece. entretenido, los hayamos hecho pensar un poquito, aunque sea, y que hayan dicho, mira, sí tiene sentido eso, y que les haya gustado, que es lo más importante. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada más que igual que nos sigan en todos lados. En todos lados, y ahora sí escúchenos en Spotify. Sí. Hagan Sí, más ¿no? camparito. Sabemos que les gusta vernos en Facebook, pero pásense a Spotify, no les cuesta nada. Echen ahí unas cuantas reproducciones. Ya saben, Spotify, YouTube, Facebook, en todas las plataformas de podcast. Y pónganselo a su mamá, a su abuelita, o sea, si a algún pariente les cae mal y quieren hacerlo pensar de esto para Si que tienen, se sienta si tienen cómodo. amigos que les gusten estos temas, mándenselos, díganle, oye, mira, Y escucha. no les ¿qué cuesta piensas? nada, a ustedes no les cuesta En una de nada. esas hasta hate nos tira, pero le gusta. Sí, pues sí. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado hasta el final. Ya saben, compartan. Muchísimas gracias por seguir. Coméntenos sus temas. Sigan compartiendo, síganos escuchando. Nosotros nos vemos en la próxima.